Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes Juan, Arturo, y también un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio. Pues abrazo a ti, otro Alberto, otro Arturo, uno más a Adriana y el agradecimiento a todos los que nos acompañan esta tarde de rompimientos. No soy tú, no eres tú, ¿no? Soy yo, dicen. No eres tú, soy yo, híjole. Ya estamos con los divorcios políticos y las reconciliaciones y todo. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Gracias a los compañeros que nos acompañan detrás de esta pantalla y que hacen posible esta transmisión, y sobre todo gracias a las personas que escuchan nuestras opiniones y nos miran por aquí. Gracias, gracias. Juan Becerra Costa, pues muchos cambios de opinión. Vamos entrando con el primero. El PRI decide que, pues no sé cómo lo veas, pero es como poner una alfombra tricolor para que pueda tener continuidad el propósito de la 4T, de Palacio Nacional, de Morena, de quien queramos identificarlo, de transitar en este tema de la Guardia Nacional con la presencia militar. Y entonces proponen la extensión del periodo que establece un transitorio de la Constitución que debería cerrar en marzo de 2024, y dicen 4 años más. Y con esto, Juan Becerra, se arma un merequetengue, como diría aquel cronista deportivo, que la rebambana o quién sabe qué tantas cosas decía, pero se arma el relajo por todos lados. ¿Cómo ves este tema? ¿El que inventó el lenguaje inclusivo te está recibiendo? Sí, él lo inventó. Muchachos, vamos, muchachos. Cuando llegaba la selección nacional de fútbol y todo. Así es. Oye, Julio, pues me parece que valdrá la pena tratarlo desde muy distintas perspectivas este tema. Si te parece, en una primera ronda, ahora sí que, pues hablemos de este divorcio y de este ajedrez político que se está dando alrededor de las alianzas y del rompimiento de las mismas. No sé tú qué opines también, Arturo, Alberto, hay quienes nos están viendo y escuchando, que es la crónica de una alianza quebrada. Es lo que estamos presenciando aquí. Te escuchamos en modo tuyo de terapeuta o consultor familiar y matrimonial. Por favor, Juan Becerra Costa, dinos. Lo voy a tomar en cuenta desde una perspectiva muy teórica, porque me gustaría tener aquí en el consultorio sentado a las partes para que cada uno de ellos con absoluta franqueza intentara poner sus puntos en la mesa para llegar a una reconciliación o a un rompimiento sano. Alito sí sería muy franco, hablaría con lenguaje muy llano y directo, Juan. Así es. Le tendríamos que prohibir las malas palabras para que fuera una sesión terapéutica constructiva, cosa que se ve muy complicado. Pero no sé qué opines tú, Julio. Sabíamos que se iba a dar, no exactamente cuándo, ni exactamente por qué, pero que se iba a dar en esta alianza promiscua integrada por organizaciones políticas que, si bien, no sé si estás de acuerdo conmigo, comparten el repudio al actual gobierno y la esperanza de regresar a esquemas anteriores en los que pues mucho se enriquecieron utilizando el servicio público como caja chica, bueno, pues carecen también de principios, por lo que pues no puede existir lealtad, tampoco pueden existir compromisos que puedan sostener ante pues la posibilidad de que puedan ahí jalar algún beneficio, sin importar que este beneficio provenga de sus antagonistas o de que tengan que negociar posturas para obtenerlo. Y bueno, ahora dentro del cisma en la alianza, también podemos ver minicismas dentro de los partidos, porque esto que digo se ve en lo macro y también en lo micro. Y también vemos que a su vez el PRI, como la alianza, está dividido. Es un partido cuya fortaleza me parece que radica en la debilidad de su dirigente, de Alito, y la fortaleza a su vez de Alito radica precisamente en la debilidad de su partido. Y si bien tiene ahí a diputados en la bolsa, pues en el Senado esto no parece suceder, y ahí bajo la batuta de Osorio Chong existe una oposición cuyo principal arma es el torpedear todo aquello que venga del dirigente, un quilombo, como dicen en Sudamérica. Y bueno, cada uno de sus actores ahí se están viendo quién jala para su propio molino, y la cosa se complica más, porque PAN y PRD, muy indignados, dice, pues no vamos a romper, pero nos vamos a dar un tiempo con el PRI, así como si fueran novios de secundaria. Y todo esto está sucediendo ante una situación en la que no podemos dejar de observar
que Alito Moreno está siendo investigado por la Fiscalía General de la República y que las pruebas en su contra, bueno, pues deben ser bastante contundentes, porque de lo contrario, la verdad no entiendo la postura de Alito de pasar de la beligerancia y cerrazón al diálogo a espaldarazos. Y también sucede al mismo tiempo en el que Laida Sansores detiene la transmisión de más audios, ¿no? Esos en los que se ve y se escucha a Alito cometer todo tipo de barbaridades, muchas incluso al margen de la ley. Entonces también vemos en estos tiempos en los que se necesitan acuerdos para aprobar esta propuesta mandada por el Ejecutivo, son una Laida Sansores que tiene una prudencia pues, que no la caracteriza, porque es muy arrojada, no es muy entrona, encuentra la manera para salirse con la suya siempre, y si la autoridad le impide o alguna autoridad le impide transmitir de una manera, entonces rápidamente encuentra otra. Y bueno, esta semana no fue así, al contrario, fue muy prudente. Y entonces, pues lo dices tú mucho, Alberto, y tienes absoluta razón, en política, señores, no hay casualidades, y aquí ya estaríamos hablando de demasiadas. Entonces, pragmatismo, alianzas que rompen alianzas, quién tiene el premio más grande, las conveniencias, el futuro inmediato, el de a medio, el a largo plazo. Bueno, pues lo resolvemos ya en su momento, pero mientras hay que sacar las reformas, la carne toda, completa en el asador para ello. Y entonces, pues no sé, mira, para terminar con esta ronda, y luego si quieres irnos más a profundidad sobre el tema de la Guardia Nacional y lo que dijo el presidente de que rectificó el rumbo, pues hoy la política en México es aún más divertida que cualquier capítulo de la serie esta, no sé si se acuerdan de House of Cards. Claro, House of Cards. Gracias, Juan Becerra Costa. Arturo Cano, yo hacía tiempo que no veía tanta atención mediática a un acto del PRI. El PRI estaba como en un estado letárgico, en un estado achicado, con unas bancadas poco en comparación con lo que había sido el partido aplanadora, pues ahora casi microscópicas en relación con el escenario político nacional. Y hoy me pareció que retomaron discurso, que agarraron la bandera de que están por México en esta prolongación de la estancia de la Guardia Nacional bajo influencia mayoritaria militar. Y no sé qué tantas consecuencias pueda tener esto, Arturo Cano. ¿Qué perspectivas le ves a estos, pues que si no son pactos explícitos que se hubieran realizado, cuando menos son reposicionamientos que pueden darle ganancias políticas al PRI? Uno, el que más se especula, que no haya acción judicial ni desafuero contra Alito. Y hay quienes incluso dicen, ¿y si esto implica el que Morena no gane el Estado de México o Coahuila? ¿Qué opinas, Arturo Cano? Pues creo que la atención mediática, Julio, se explica porque los velorios siempre jalan mucha gente, ¿no? Bueno, evidentemente estamos viendo la ruptura de una alianza que quizás solo esperábamos el momento en que íbamos a mirarla. La alianza, así incluyan esa palabra de temporal, una suspensión temporal de la alianza, pues la alianza no existe si no se da con el PRI, porque pues el PRD prácticamente no existe. Entonces una alianza sin el PRI pues no es alianza. Estas jugadas de los últimos días que incluyen pues las presiones judiciales sobre el presidente del PRI y que dan lugar a este encendido discurso de mi rey salvapatrias que caracteriza a Alito Moreno, que de repente nos resulta muy preocupado por la seguridad de los mexicanos y se lanza incluso a decir frases lapidarias como esa de si con esto se salva una vida, el PRI estará siempre del lado de la gente, del pueblo. Pues creo que a nadie que haya visto el comportamiento político de Alejandro Moreno puede creer que este político cínico y pragmático tenga una preocupación real por la seguridad de los mexicanos o por lo que está ocurriendo en algunos territorios dominados por el crimen. Lo que tienen es un desarrollado instinto de sobrevivencia y
tratan de escapar de esta andanada en su contra, a una costa de romper no solo la alianza con el PAN y de poner muy enojado al señor Claudio X González, que hoy les gritó en Twitter, ¿no? Cuando se dice, en las redes sociales se dice que cuando uno escribe con mayúsculas las palabras es equivalente a un grito. Y creo que pone la palabra alianza indispensable, con mayúsculas, indispensable, creo 3 veces usa el indispensable. Amaneció gritón el señor Claudio X. Evidentemente los aliancistas y el que manda ahí, el señor Claudio X, ya no quiere a Alito, pero necesita al PRI. Entonces quizá lo que veamos en los próximos días, si no hay otros movimientos, es una alianza con el sector de Osorio Chong. Y las palabras del senador hidalguense de Osorio Chong el día de hoy, pues me llevan a un comentario más general. Estamos frente a una clase política que ha fracasado y que además exhibe sus fracasos de una manera cínica. Porque, ¿qué significa el hecho de que Osorio Chong ataque a Alejandro Moreno por esta postura en torno a la Guardia Nacional, cuando él, Osorio Chong, fue el responsable de la fracasada política de seguridad del sexenio de Peña Nieto? ¿Dónde quedó esa, cómo le llamaban ellos, la gendarmería? ¿Dónde quedaron los recursos millonarios que se gastaron en seguridad en esa supersecretaría que encabezó Miguel Ángel Osorio Chong, que controlaba tanto la política interna como a la Policía Federal? Entonces, estamos viendo el resultado de ese fracaso continuado de la clase política, del PRI y el PAN, y hoy, al escuchar las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en las cuales reconoce que no se ha logrado vencer la inseguridad, culpa, por supuesto, a los gobiernos anteriores, pero admite un panorama actual que es muy difícil. Entonces, lo que tenemos de quienes gobiernan ahora es la promesa de que esta estrategia, que tardará en dar resultados, sí va a funcionar a diferencia de las anteriores. Pero tenemos eso, una promesa, porque todavía no es una realidad que las mexicanas y los mexicanos sientan en sus hogares, en las calles y en muchos territorios. Pues hemos visto realmente escenas muy complicadas, muy sangrientas, escenas de terror, como las que veíamos en los sexenios anteriores. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, es muy pronto para sacar la bola de cristal porque las cosas apenas están sucediendo y muchos detalles están por darse a conocer en estas horas y en estos días, pero de bote pronto, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está sucediendo? ¿Podría ser una especie de relanzamiento menor, pero sí relanzamiento del PRI? Es decir, ¿crees que con esto el PRI pueda recuperar una condición más actoral, más presencia en el foro político? Y por otro lado, ¿qué consecuencias ves? ¿Impunidad para Alito? ¿Coahuila para los Moreira? Mira, sí, yo cuando me enteré hace un rato de que finalmente esta alianza empieza a romperse, no pude dejar de repetir una frase. Yo creo que la canción que se ha repetido más ahí en la Colonia del Valle, por ejemplo, donde está el Partido Acción Nacional, y en la Colonia Escandón, donde está el edificio de lo que todavía queda del PRD, es ese párrafo que te lo voy a leer si me permiten, que dice: porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Y finalmente, pues sí, la palabra se volvió ceniza en esta retruécano que empezó, yo creo que con la difusión de los audios de Laida Sansores, y que tuvo una escena muy gráfica en ese abrazo y ese cuchicheo que tuvieron el secretario de Gobernación y Alito Moreno en la Cámara de Diputados, esa forma en la cual pues estaban hablando muy, muy bajito, casi al oído, la mano de el secretario de Gobernación en la nuca de Alito Moreno, luego en la espalda, en los hombros, como sobándole, como consolándolo, y a las horas siguientes, pues amanece con que ya una diputada del PRI presenta esta iniciativa para apoyar
militarización todavía más profunda de la Guardia Nacional y lo que ya hemos visto. Y a mí yo me pregunto qué es lo que habrá negociado en esos 2-3 minutos que estuvieron en el cuchicheo, en ese, como parafraseando al perro Bermúdez, al locutor, en ese cuerpo a cuerpo, ahí en la Cámara de Diputados, qué habrá negociado, de parte de quién habrá surgido la iniciativa para ese encuentro y lo que ha seguido después. Yo sí creo que hay no sé si por lo menos unidad para Alito, pero por lo menos sí ya hubo un resultado. No siguieron la difusión de los audios que tenía preparados Laida. Sí también veo que lo que se ha propiciado es una ruptura o se profundiza la ruptura en el Partido Revolucionario Institucional con la posición de Osorio Chong, pero también lo que veo es que, Julio, es que parece ser que ha triunfado esta estrategia que inició el presidente López Obrador de romper esta alianza bizarra con cualquier posibilidad de éxito que pudo haber tenido, con esta campaña de Alito Moreno que ha sido bastante efectiva y que finalmente simplemente pone a la oposición en un escenario muy parecido al que tuvo el 2 de julio de 2018 en las elecciones después de la derrota contundente que tuvieron electoralmente hablando y que no han podido recuperarse. Así es que a mí lo que me llama la atención es, bueno, ok, ya el presidente López Obrador cumplió su propósito, le rompió toda la alianza y habrá que ver qué es lo que sigue en adelante. El mensaje no necesariamente se queda en Alito Moreno, yo creo que también el mensaje va para Ricardo Monreal, que se ha mostrado muy desafiante en el tema que tanto importa al presidente de la República, que es la Guardia Nacional. Y la bromita que le hizo el secretario de Gobernación ahí no es tampoco un chistorete. Yo creo que también tiene sus cribillas. Y lo que ha repetido el presidente de la República me parece que también va en ese sentido, al momento de decir pues que cada quien asuma su responsabilidad y que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Entonces yo sí veo esto que ha ocurrido en estas horas como una especie de patada al árbol para que caigan las manzanas o las frutas que estén podridas y tengan que caerse y se quede con los que se vaya a contar finalmente. Así es que yo creo que aquí la tormenta sí va a ser en el PRI, lo que queda en el PRI. No entiendo qué gana la 4T con un cadáver político como aliado, como es Alito Moreno, pero lo que sí me queda claro es que sí le puede servir pues, para que inicie una purga en las filas morenistas y pues ya que cada quien se acomode en el lugar que tenga que quedarse. Así que el mensaje sí va para el PRI, sí para la alianza que fue, pues, que la rompieron, y también para Ricardo Monreal, ¿eh? Bueno, pues gracias Alberto, ya que te pusiste musical con esta referencia al amor se acaba con José José, pues también aquí Roberto Becerra Ramírez en el chat nos dice, vamos a Tabasco, que Tabasco es un primor. Eso nos dice Roberto Becerra Ramírez. Juan Becerra Costa, la verdad es que luego el análisis político se pone a veces muy, muy serio y muy solemne. Yo te quiero preguntar a ti, que eres especialista en estos asuntos de psicología y de análisis, pues no sé, de la conducta social particular, no sé. Un individuo puede cambiar de opiniones, pero de principios, esa es una. Y la otra, dicen que cambiar es de sabios, pero yo pregunto, ¿solo por cambiar de opinión alguien se vuelve sabio? ¿Qué opinas, Juan? No, pues son como de estas frases de tarjetas de Hallmark, ¿no? De esas que venden en Sambos, de lugares comunes. Hay un libro, ¿no? Que te dice, interpreta tus sueños. Te lo voy a responder con este ejemplo. Entonces ahí vas y compras el libro de Interpreta tus sueños. Y si soñaste con el mar, quiere decir una cosa. Y si soñaste con un cangrejo, quiere decir otra cosa. Pues es una tomada de pelo y te voy a explicar por qué. Porque cada persona construye sus significados de manera absolutamente distinta. Es decir, si yo sueño con el mar, pues déjame contarles aquí rápidamente que para mí el mar es uno de los mejores lugares que hay en el planeta. Me causa paz, me causa tranquilidad, me da serenidad. Pero ¿qué pasa con una persona que, no sé, a los 4 o 5 años de edad lo revolcó muy gacho una ola y le tiene miedo? Entonces ese sueño va a tener un significado totalmente distinto. A mí va a ser un sueño de paz y de serenidad, y a esta persona que le tiene miedo al mar, pues le va a representar un sueño de angustia, que va dirigido a una construcción de significados que su mente quiere resolver para intentar encontrar alguna resolución a un conflicto.
Entonces, pues si cambia de opinión, pues depende cuál era la opinión anterior y cuál es la nueva opinión para saber si es sabio o no. Y ahí está, ¿no? El resultado, puedes cambiar de opinión y cruzar una avenida cuando no la tenías que cruzar y te atropellan, pues de sabio no tiene nada este asunto. Entonces, pues Julio, hace un par de años, cuando me invitaste a colaborar en esta mesa de periodistas y con ello, pues a la oportunidad de partir con 3 grandes maestros que son ustedes, a los que leo desde hace muchos años y con los que nunca me imaginé tener el privilegio de compartir opinión. En ese tiempo tu opinión era no voy a participar y cambiaste de opinión y te volviste sabio, Juan. No, hombre, a la primera que me invitaste dije, sí, me puse muy nervioso, pues, estar con ustedes sí me daba mucho nervio todavía. Pero nos preguntábamos en aquel entonces, pues, ¿de qué se habrá enterado el presidente, no? ¿Qué habrá visto para decidir echar para atrás su intención que repitió hasta el cansancio durante la campaña, ¿no? Decía que iba a regresar la tropa al cuartel de donde nunca, decía, tuvo que haber salido. ¿Qué vio? Nos preguntábamos, ¿qué le dijeron? ¿De qué se enteró? Pues por mucho, ¿no? Muchísimo. Y qué bueno que habló sobre el cambio de estrategia. Ahí va la otra parte de tu pregunta, porque lo reconoció y eso me parece muy importante por muchas razones. Una de ellas es que elimina parte de ese elefante en la sala que suele estar alrededor suyo, también un concepto muy de psicología. Ahí está el elefante y nadie habla de él, ¿no? ¿Y por qué no? Pues afines a la 4T no mencionan muchas veces lo evidente porque creen que podría tomarse como traición, cuando no lo es, porque la reflexión, la introspección y la autocrítica son tan necesarios como imposibles el nunca equivocarse. Y esto abona a resolver un problema cuando existe. Y ese elefante, que cuando la oposición lo señala, pues como ella está reumática, pues no es tomado en serio, porque el discurso no suele ser justo serio, no es una fachada para intentar posicionar otras intenciones. Entonces ahora el presidente dice, sí, ¿saben qué? Cambié opinión. Bueno, pues nos dimos cuenta, ¿no, señor presidente? Ya nos habíamos dado cuenta que había cambiado de opinión, pero pues muchas gracias por mencionarlo, por reconocerlo, por ponerlo en la discusión pública. Qué bueno que se hable. Es que imagina, no corregir una propuesta, la que sea, para trazar la dirección que lleve al destino que se busca alcanzar, eso sería gravísimo. Entonces, la otra parte de la pregunta que me hacías, el presidente no cambia de destino. O sea, la meta, el objetivo, sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la ruta para alcanzarlo. Entonces, pues llegó a la presidencia, vino la propuesta de la Guardia Nacional, se habló de un cuerpo de paz, ¿te acuerdas? Lo comparaba con el cuerpo de paz de la ONU, y de ahí pues hemos visto la coordinación con las Fuerzas Armadas de este cuerpo. Ahora la iniciativa para que se adhiera a la Secretaría de Defensa Nacional, para que se integre, ojo, que no al ejército, sino a la Sedena, no es lo mismo. O sea, no, y me parece que no implica que se esté militarizando al país y que sí responde a la necesidad de pacificarlo. No veo hoy otra manera en la que pudiera ser. Hay que estar abiertos a propuestas, sobre todo de personas que son especialistas en materia de seguridad. Sí hay hoy, con lo que se cuenta y con el contexto en el que estamos viviendo otra posibilidad. Y mira, también hay que hablarlo. Si bien las Fuerzas Armadas han cometido todo tipo de atrocidades en el pasado, estas se han dado debido a que recibieron la orden de sus altos mandos civiles. Por cierto, presidentes de la República, secretarios de seguridad. Entonces es totalmente normal, totalmente sano que desconfiemos de Fuerzas Armadas que hace no tantos años violentaban los derechos de las personas. Sí está la guerra sucia, el terrorismo de Estado, pero muy fresco, está en Ayotzinapa, está Acteal y muchos casos más de crímenes de lesa humanidad. Pero también aquí hay que recordar que se giraron instrucciones a mandos militares. Estas instrucciones no se están dando en la actualidad, pero no podemos obviar y pensar ingenuamente que no podría suceder en el futuro, por lo que sí se requieren medidas claras de temporalidad. ¿Qué las hay? Para que en su momento pues, este cuerpo de seguridad funcione de manera autónoma. Pero ahí viene otro tema, Julio. No seamos ingenuos. Las atrocidades, la corrupción, las violaciones a derechos humanos, pues me parece que no dependen de la constitución del cuerpo de seguridad, sino de sus mandos. O sea, siempre va a ser así, sean militares, sean civiles, sean federales, estatales, municipales. Y ahora, ¿de qué se dio cuenta el presidente? Pues de la necesidad de mantener la presencia de las fuerzas corrompibles y la necesidad de que estas fuerzas le den estructura a un nuevo cuerpo de seguridad para que no suceda lo mismo que en el pasado. Hablaba de la gendarmería, está la policía federal, pero militarizar al país, pues eso sí hizo Calderón. Y lo que hoy emprende el gobierno actual
tiene diferencias. Ojalá Sí. y se entienda que el hecho de que militares lleven a cabo de tareas de seguridad no significa que nuestra nación esté militarizándose. Rápidamente, unas preguntas. A ver, Sí. los ciudadanos, ¿vivimos en un orden militar? Es decir, ¿estamos sometidos a ese orden, al ejército? El legislativo está integrado por militares, la impartición de justicia, los órganos federales, los estatales, hay militares ahí. O sea, que el ejército realice funciones como construir obra o llevar a cabo la jornada de vacunación o que absorba un cuerpo encargado de pacificar al país, ¿significa que estemos militarizados? Bueno, veámoslo por porciones entonces, Juan. Se militariza la seguridad pública. Se utiliza la coordinación a través de la Secretaría de la Defensa. No. ¿Cuál coordinación? Si el mando es militar. Esa no es coordinación. No, bueno, si hay una coordinación. Finalmente, el último mando es civil, que es el presidente de la República. Pero bueno, te qué bueno que tocas ese punto, porque en los argumentos a favor, lo que más escucho es la principal garantía de que el ejército no volverá a actuar como en el pasado es la persona del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pero tienes razón, o sea, tampoco nos dejemos ir en la semántica de que como el presidente civil y es el último en la cadena de mando, el que está hasta arriba, pues eso significa que el mando de la Guardia Nacional será enteramente civil. No es cierto, pero te pregunto, o sea, si tienes aquí un punto, por eso hay que discutirse. Ya hemos visto que los encargados civiles de la seguridad en el país han hecho atrocidades. Uno de ellos está detenido en los Estados Unidos, García Luna. ¿Vemos a algún civil que pudiese darle viabilidad a este cuerpo de seguridad, al de la Guardia Nacional, para construirlo, para blindarlo y para que responda a la enorme necesidad de pacificar al país? A mí me gustaría mucho que me lo presenten, que me digan quién es. Imagínate tenerlo aquí. No tenemos al jefe de la policía tan elogiado de la Ciudad de México, tan elogiado por la jefa de gobierno y por muchos otros mones. Por ejemplo, por decir un nombre. García Harfuch. No sé si García Harfuch tendría que ser el indicado para ser el comandante de la Guardia Nacional. A mí me parece... ¿Es el indicado en la Ciudad de México y no sería el indicado para el país? Yo creo que sería el indicado para el país una vez que se construya este cuerpo de seguridad y que García Harfuch, a través de su enorme experiencia, no le dé la estructura para que funcione, sino la viabilidad para que una vez que esté conformada, siga manteniendo los principios que el Ejército Mexicano, que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene como valores principales. Bueno, Arturo, ya saliste aquí en el chat que eres un conservador, derechista y enemigo de la 4T y cosas por el estilo, ¿eh? Tiene que discutirse lo que dice Arturo rápidamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los cuestionamientos de Arturo. No puede ser negro o blanco. Es un tema que nos compete a todos. Ahora, si hay una mayor confiabilidad por parte de los ciudadanos en las Fuerzas Armadas que en las policías estatales o municipales, pero está el tema de los derechos humanos y la preocupación de que una fuerza de seguridad adherida a la Sedena los viole. Y esto es algo que responde, te digo, a una auténtica angustia derivada de hechos históricos. Arturo. Ya, finalmente, muy importante, que se deje blindada la Guardia Nacional para que en el futuro, esperemos que no suceda, si llega otro gobierno parecido a los de antes, pretenda hacer lo mismo que se hicieron con las Fuerzas Armadas, que la tropa se terminó convirtiendo en víctima de sus altos mandos. Y esto, rápidamente, nada más, no los exime de sus responsabilidades. Gracias, Juan. Arturo Cano, Arturo, tu postura, por favor, sobre esto, que ya no necesito abundar más, por favor. Bueno, yo creo que partiendo de lo que señalabas del cambio de opinión en referencia a lo que señaló el presidente, creo que es un poco más complicado, ¿no? Andrés Manuel López Obrador pasó de ser un candidato antisistema a un presidente que gobierna con las encuestas bajo el brazo. Y como presidente, sabido, ha conocido, primero, el alto nivel de aprobación que tienen las Fuerzas Armadas, como la institución que más concita la aprobación y la confianza ciudadana. Y segundo, pues la situación tan complicada que heredó. Entonces, digamos que más que un cambio de opinión personal, pues lo que hay ahí es un giro completo que se tiene que dar por la llegada al poder y por el tipo de presidencia que está ejerciendo
Andrés Manuel López Obrador, que esta semana casi solito, y digo casi solito porque es un presidente con una enorme fuerza política, pues ha logrado avanzar en sus objetivos, avanza frente a la Suprema Corte, en el Congreso, digamos, se venía o se veía en los días anteriores, se veía venir como una andanada de derrotas para la presidencia de López Obrador, y más bien como que se está configurando en un sentido contrario. Creo que quienes sostenemos que la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública tenía que ser, como dice la ley, temporal, acotada en el tiempo, etcétera, etcétera, ahora pasamos a ser del bando de los conservadores solamente para quienes cambian de opinión según el presidente va señalando líneas o va planteando temas de una manera diferente en la conferencia matutina. Y yo quisiera recordarles a todos ellos que personas que disintieron abiertamente de Andrés Manuel López Obrador, el dirigente político, siguieron formando parte de su movimiento. Recuerdo, por ejemplo, creo que ya la he citado en esta mesa, aquella carta que publicaron Carlos Monsiváis, acompañado de Genaro Villamil y de Jesús Ramírez Cuevas. No, me parece que Ramírez Cuevas no, pero sí Genaro, firmaron una carta en la que llamaban a Andrés Manuel López Obrador a levantar el plantón de reforma. Lo hicieron público, explícito. Alguna vez conversé sobre este tema con Monsiváis y les decía, están muy enojados en el entorno de Andrés Manuel por esa postura tuya, por la carta. Y Monsiváis respondía, pero ¿qué bien le hace a este movimiento o qué bien le puede hacer a este movimiento la unanimidad? Ninguno. Y creo que eso es lo que buscan algunos que ven traidores hasta en la sopa, los que querían, por ejemplo, que el día de hoy Adán Augusto no se presentara otra vez en el Senado o llegara a darle de mazazos a Ricardo Monreal, y lo que vieron fue una reunión ahí donde hasta recaditos pasaba el senador Armenta de que a ver cuándo nos invita el presidente a comer unos tamales de chipilín. No hubo la sangre que esperaba la galera de un sector de Morena, ¿no? Y creo que estos temas, pues tendríamos que poder seguir discutiéndolos sin la necesidad de descalificaciones que además por lo general no vienen acompañadas de ningún argumento. Gracias, Arturo. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema? El presidente cambia, dice que mudó, que tiene otra opinión respecto a lo que sucedió, con lo que heredó en materia de este asunto de seguridad pública. El propio Felipe Calderón, cuando tomó el poder luego del fraude electoral que le llevó a Los Pinos, pero también dijo algo parecido, dijo que se encontraba frente a un cuerpo nacional que tenía tumores que obligaban a tomar decisiones firmes. Uno, optó por la guerra, ciertamente, la guerra contra el narcotráfico, y la propuesta del presidente López Obrador es la paz. Pero yo me pregunto, ¿qué tanto el principio de no militarización, que entiendo que es un principio de izquierda en lo general y de muchos ciudadanos de izquierda o de derecha, pero el principio de no militarizar la vida pública, de mantener a los militares en el ámbito que constitucionalmente les corresponde, ¿qué tanto cambiar de opinión, cambiar de principios? ¿Cuál es el sentido práctico de todo esto y sus consecuencias, Alberto? Mira, yo no veo que haya un cambio de opinión, honestamente, del presidente López Obrador. Él, desde que fue primera vez candidato, él, en sus principios básicos de los documentos que presentaba ante el INE, ante el IFE en ese entonces, que es una plataforma de gobierno con la que él pretendía administrar este país, hablaba básicamente de que el ejército, las Fuerzas Armadas no se usaran contra el pueblo. Esa era la mística, ese era como el punto básico. En discursos de campaña, en discursos en las plazas, etcétera, pues sí, lo pudo haber dicho, pero todos sabemos que eso también es una estrategia pues de campaña electoral, de política. Así se hace la política no solamente en México, sino en todo el mundo occidental.
Entonces, a mí me parece que hay que parar, como coincido con Arturo y con Juan, con Juan, de que sí hay que discutir el tema, por supuesto, sin apasionamientos. Coincido, por supuesto, con Arturo cuando menciona recordaba lo que decía Carlos Monsiváis, de que las unanimidades no sirven para nada, tampoco el fanatismo, y revisar con mucho cuidado las consecuencias de las decisiones que ha tenido que tomar el presidente López Obrador. Porque una cosa es ser candidato y otra cosa es ya enfrentarte en el gobierno y con la responsabilidad no solamente personal, sino legal, ética e histórica de llevar adelante el bien común de este país que está metido en una oleada de violencia y de contubernio enorme, como nunca se ha visto en la historia de México. Hablamos de temas de macrocriminalidad, que no es lo mismo la macrocriminalidad que la seguridad pública o que inclusive un cartel de narcotráfico. Aquí hablamos de algo muchísimo más profundo y que por lo tanto requiere de una solución en ese sentido, mucha más profunda, de mayor profundidad. Hay que reconocer que efectivamente el presidente López Obrador pues cambió de opinión cuando se enteró del tamaño del monstruo que se enfrentaba y se dio cuenta de que solamente con el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública pues iba a poder hacer algo para tratar de revertir esta caída libre que tenía México en materia de seguridad. En esa parte, yo insisto, no hay un cambio de opinión. Él nunca dijo que iba a sacarnos de las calles. Insisto, lo habrá dicho en discursos, en actos, en mítines, pero en los documentos básicos, ahí lo que yo he revisado, él hablaba de que no se usen las Fuerzas Armadas para atacar al pueblo. Es más, lo repitió creo que ayer o hoy en la mañana, cuando mencionaba una parte de su libro que escribió en 2016, donde decía que si teníamos a las Fuerzas Armadas con esa cantidad de elementos, era un desperdicio no llevarlas a tareas de seguridad pública. Entonces, a mí me parece que por ahí hay que verlo con un poco más de cuidado. No veo un cambio de opinión así totalmente drástico. Yo creo que lo que tendríamos que revisar es las consecuencias de esta necesidad de aplicar esta receta que ha sido tan cuestionada. Y esa necesidad me parece que es de mucho riesgo, porque el insistir en que la Guardia Nacional no va a ser o no es un cuerpo militar y tratar de agarrarse del argumento de que en términos orgánicos sí está bajo la operación de la Sedena, pero la estructura, digamos, el espíritu, la esencia, las órdenes, etcétera, corresponden a un mando civil, pues es también como jugarle al policía chino, porque el mismo iniciativa que aprobaron los diputados este fin de semana lo dice claramente. Se ha modificado el artículo 13 bis de la Guardia Nacional para que el secretario de la Defensa, voy a leer, tenga a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional, también los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación y capacitación del personal. Y esto me parece importante porque lo que tenemos aquí es que vamos a tener militares o policías o civiles, lo que sea, que van a ser entrenados por militares, como militares, con un propósito, espíritu de cuerpo militar. Y hablamos de los militares que están ahora al mando de las Fuerzas Armadas, que se han formado ellos mismos en una cultura del abuso a los derechos humanos. Recibieron órdenes, sí, por supuesto, en algunos casos, pero en muchos otros no. Tenemos a militares que se formaron en este tipo de acciones que han sido condenados internacionalmente y que llevaron a México al banquillo de los acusados, por lo menos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos son los militares que van a entrenar a este cuerpo policíaco que va a ser la estructura clave de la seguridad pública en el país, porque ya lo dijo el presidente de la República. Y si a esto le sumamos lo que ha ocurrido en los hechos, de que no hay presupuesto, de que no se ha insistido en la formación de policías civiles, lo que vemos es que se ha renunciado ya a que la seguridad pública en México quede en manos de civiles y que quede en manos de un cuerpo extraño que se dice civil, pero que parece militar y que está formado y creado como militar y que es el eje principal de la estrategia de seguridad de México y formado además por estos militares que tienen toda su historia, que tienen una larga cola ahí. Nada más revisar el caso Ayotzinapa, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que por ahí tenemos que revisar las consecuencias de esta decisión muy pragmática que debió tomar el presidente de la República. Para eso fue elegido, para que tome decisiones de esta naturaleza, porque él mismo ha dicho que gobernar implica también tomar ese tipo de decisiones que no son populares, pero ojo,
hay que revisar cuáles son, insisto, las consecuencias, porque Ujú. una cosa es que tengas a los militares bajo control del presidente López Obrador, pero otra es que lo tengas bajo control ¿de quién? De Marcelo Ebrard, de Claudio Sheinbaum, del secretario de Gobernación actual, o inclusive pensando que pudiera llegarse el caso de llegar a la oposición, la derecha. Imagínate nada más de la capacidad de operación y mística y de extendimiento en acciones de tareas civiles que tienen las Fuerzas Armadas ahora. Difícilmente van a regresar a los cuarteles. Ojo con eso. Gracias, Alberto. Juan, ¿por qué nos fanatizamos o nos obsesionamos a veces tanto con nuestras posturas políticas? ¿Es natural? ¿Es una consecuencia social como la del seguidor de un equipo de fútbol que va al estadio y la misma jugada la ve un seguidor de un equipo de una manera y el otro de otra, y el árbitro es acusado de ratero de un lado o de árbitro justo del otro lado? ¿Qué sucede en ese posicionamiento de la sociedad respecto a temas en los cuales, pues, un poco queriendo interpretar lo que ha dicho en una parte Alberto Nájar, y bueno, lo hemos planteado aquí, pues ahí está el elefante en la sala. Sí hay una presencia militar en lo que debería ser un cuerpo, la Guardia Nacional, que fue aprobada para tener, y de eso, mira, por aquí tengo el decreto que señala que debe ser que la Fuerza Armada puede integrar la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y creo yo que lo que hemos visto es una actuación de la Guardia Nacional absolutamente apegada a los mandos y al estilo de la Secretaría de la Defensa Nacional, haya quien haya como secretario o secretaria de Seguridad Pública, el mando ha estado en lo militar. Entonces, ¿qué sucede con esas conductas en las cuales a veces nos aferramos a nuestras predilecciones políticas o partidistas, Juan? Pues principalmente responden al miedo, sobre todo en política, querido Julio. Responden a la angustia, a la ansiedad de que podamos enfrentar un escenario que esté fuera de nuestro control. Y entonces viene el fanatismo que cega la razón y que impide que podamos tomar decisiones basadas en el juicio crítico. Entonces todo aquello que percibimos que va en contra de nuestra opinión se toma como una agresión a un status quo, una agresión incluso a la persona, que responde también al miedo a que cambien las situaciones, a que cambie el contexto, y es un mecanismo de defensa que tenemos todas las personas que se convierte en un ente patológico, en una manera de construir significados patológica que repercuta a su vez en la conducta de las personas. Y entonces llega un momento en el que la discusión o el centro de la discusión pasa a un segundo, incluso a un tercer lugar, y se convierte en una lucha de poder. Y entonces ya no importa qué es lo que estamos discutiendo, ya no importa que si es la Guardia Nacional, ya no importa la pacificación o la seguridad del país, ya lo que importa es la postura, porque la postura representa no solo eso que se está discutiendo, sino todo un proyecto o la carencia del mismo en cuanto a la oposición, pero sí una causa que es la de intentar, en este caso, sacar al gobierno actual. Y por eso hay muchos juicios sumarios y por eso se discuten desde la bilis situaciones que, si bien requieren de consenso, pues están dirigidas al beneficio de la población en general. Por eso escuchas argumentos verdaderamente absurdos que dicen que la hora del Tren Maya va a cambiar de color el mar. Por ejemplo, eso es fanatismo puro. Pero también tenemos el otro lado del fanatismo, el que responde a que evitemos por miedo a ser autocríticos, el que evitemos por miedo a reconocer que las cosas no se han hecho como se tenían que hacer o que hay que enmendarlas, pues pueda significar el que esto implicaría que vivimos en el error, cuando no es así. Vivir en el error es, pues, no remediar o no resolver aquellas situaciones que no están funcionando, que es parte, pues, no solo de un gobierno, no solo de una política o de una oposición, sino del día a día de todas las personas. Dime tú, ¿quién está exento a cometer errores no en su vida, sino hoy, miércoles? Y la diferencia
está en reconocerlo, para lo cual muchas veces requerimos ayuda del exterior, y enmendarlo. Si no se reconoce, jamás se va a poder solucionar. Entonces, pues de ahí responde el fanatismo, querido Julio, de los miedos. Y en el caso de la política, del miedo al reconocer que algo no se hizo bien, entonces ello significa que no somos capaces. No, no es así, para nada. Gracias. Gracias, Juan. Arturo, son las 2:47 p.m, ya vamos en la parte final de este programa y desde un principio dije, le voy a preguntar a Arturo Cano su opinión sobre la entrevista que le hizo una reportera, una conductora de programas de Televisa, a la profesora actual Leticia Ramírez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública, y ese segmento específico en el cual le preguntan cómo van a aprender los niños matemáticas en un cierto grado escolar, y ella dice, no te podría responder eso. ¿Qué opinas, Arturo? Pues creo que evidentemente fue un error de la funcionaria esa respuesta, porque aun cuando no conociera el detalle del nuevo plan y la manera como está planteada la enseñanza de las matemáticas en ese grado escolar, pues pudo haber dicho como tú aprendiste, y además ahora tendremos con el nuevo plan la posibilidad de que los maestros hagan sus aportaciones para construir juntos los programas de estudio, los planes. Es lo que llaman los especialistas el codiseño curricular, que no es otra cosa sino tomar elementos de la realidad que el niño o que el estudiante, el joven, vive, conoce del mundo en el que está, de su comunidad, sea rural o urbana. O sea, tenía muchas maneras de salir al paso de esa pregunta, y prefirió contestar con la sinceridad que no es propia de un político experimentado. Ahí más bien habría que preguntarse, pues, por qué los responsables de comunicación del gobierno, que es una comunicación controlada de manera centralizada por la Presidencia de la República, decidieron que en su tercer día como secretaria de Educación diera una entrevista a Televisa. Bien, Arturo. ¿Y cómo vas viendo el desenvolvimiento de la estrategia general en la SEP? Es decir, no solo las posturas de la propia secretaria, sino en general la discusión sobre libros de texto, sobre nuevos planes curriculares. Ojalá Leticia Ramírez logre pasar trance que le ha costado mucho y que le seguirá costando una semana más, yo creo, para que pueda, digamos, enderezar ese barco de la Secretaría de Educación Pública, que ahora más que un barco parece un montón de balsitas que cada una va por su lado y caminan por su cuenta, ¿no? Evidentemente el personaje más mediático y mencionado ha sido un director general de nombre Marx Arriaga, que más allá de sus responsabilidades institucionales en la elaboración de materiales didácticos, se ha convertido en una suerte de vocero de su propio proyecto, y que da entrevistas en medios, en canales oficiales, habla de las maravillas que él ha realizado en su área, y le preguntan, qué bueno, pues ojalá cuando eso se evalúe o se aplique, bueno, pues hay que ver si la Secretaría lo quiere evaluar, como si hablara de un ente distinto y no de una institución de la que él forma parte. Evidentemente ahí hay un tema de desorden, de subsecretarios, de dependencias que se mandan solos, y ojalá la llegada de Leticia Ramírez se convierta en la posibilidad de que ese barco se enderece y de que haya armonía por el bien de la educación de México. Ya soné muy político en esto último, pero digamos que ese es el interés, o debería ser el interés, y aquí lo dijimos varias veces, la secretaria Delfina pues realmente no se ocupaba de los asuntos de la secretaría, andaba en otra cosa, ¿no? Asistía a las reuniones donde había foto, donde había saludo, donde había alguna inauguración,
donde se entregaban las famosas basificaciones a los maestros o al personal de apoyo, pero en la conducción de la secretaría, pues, por un lado caminaba superior, digo, yo hice una entrevista sobre el plan de educación básica a la rectora de la Universidad Pedagógica y al subsecretario de Educación Superior. Y ellos dos, que tienen que ver con formación de maestros y con educación superior, me dieron la entrevista sobre educación básica. Si eso no muestra que hay un problema ahí, pues no sé qué lo muestre. Órale, órale. Arturo, gracias. Alberto Nájar, ¿tú crees que este país habría un clamor generalizado si alguien le preguntara, ¿alguien quiere una aspirina? Y lo pregunto porque es el título de tu columna en pie de página. Y vi el otro día que te preguntaba alguien o alguien mencionaba de que la aspirina ya no se usa o ya es un nombre no muy común. Y tú explicabas que era una anécdota de tus tiempos en la jornada en Maciosare y que Daniela Pastrana la podría explicar. Más allá de eso, yo te pregunto, ¿este país nuestro necesita una aspirina? No, bueno, necesita toda la empresa Bayer completita. Oye, la verdad que está como bien complicado, pues donde quiera te encuentras problemas y situaciones difíciles que de una u otra forma parece ser que nos hemos distraído. Fíjate nada más, nos distraemos. Pero cuenta de dónde viene el nombre de la columna, Alberto. No nos dejes con esa. Pues esa fue la intención. Acuérdate, mi querido Arturo, cuando estábamos en la jornada de Maciosare, que hubo un tiempo que pues, ya me tocó encabezar el sindicato de la jornada y eran jornadas muy intensas de pronto, y de pronto también coberturas difíciles, etcétera, y yo la verdad que me dolía mucho la cabeza porque no estaba acostumbrado a ese tipo de presiones que enfrentaba, y entonces pues tomaban aspirina, y recuerdo que a mí me parecía muy natural, y lo hacía de muy buena fe, que yo me levantaba, que estábamos ahí en los escritorios, estaba Monero Hernández, Pepito, estaba Daniela, estaba Aguirre, estaba Jesusa, estaba Daniela Pastrana, por supuesto, también, Arturo en su oficina. Entonces yo me levantaba porque me dolía la cabeza y quería ir a comprar una aspirina, y entonces pues yo les preguntaba, oigan, voy a la farmacia, ¿alguien quiere una aspirina? Y me estaba diciendo, ¿no? Y a mí me parecía muy normal, porque a mí me dolía la cabeza y estábamos todos metidos en lo mismo. Yo pensaba que, pues, que a lo mejor les haría algún bien. Y sí, ya luego con el tiempo entendí pues, que era un poco extraño que en lugar de ofrecerles que les comprara unos chicles, un cigarro, un gansito, les compraba una aspirina, ¿no? Pues sí. De ahí se quedó el mote. Pero sí, yo creo que México necesita toda la empresa Bayer y hasta el similar y los genéricos, ¿no? Porque sí estamos bien chino, ¿eh? Sí, sí, sí. Alberto, ¿y tú le recetarías aspirinas especialmente a algún segmento social? Mira, a la derecha yo le recetaría, híjole, no sé, amlodipino, que sí existe. Y el otro día lo vi en una farmacia, que sí existe. No sé para qué es, pero ahí está. Yo creo que sí le serviría muchísimo a la derecha. Yo le recetaría al presidente López Obrador algún tecito de hierbabuena, uno de esos calmantes para que no vea conspiraciones o complots en todos lados, porque la verdad es que de pronto esa tentación de ver a los enemigos en casi cualquier tema y no ha ayudado mucho. Y lo pongo rapidísimo, uno de los que están contemplados en la agenda de esta conversación, que tiene que ver con la prisión preventiva. La Corte está discutiendo una propuesta del ministro Luis María Aguilar que pretende modificar un párrafo del artículo 19 de la Constitución que establece la prisión automática o de oficio en una lista de delitos que se modificaron en el Código Penal para catalogarlos como graves. Y hay delitos que no deberían estar allí, como por ejemplo delitos fiscales, que fue lo que discutieron los ministros de la Corte. El tema, más allá de que esta fue una modificación que no tuvo que haber pasado de esa manera, pues, el tema es que se ha politizado el asunto y se pierde de vista de que hay muchísimas personas que están en la cárcel y que no deberían estar, y que la decisión de aplicar la prisión preventiva de oficio nada más por la simple acusación, lo que ha provocado es que todavía tengamos una Fiscalía General de la República y fiscalías locales que si ya de por sí no hacían su trabajo, ahora menos,
porque simplemente para ellos, con que esté alguien en prisión, ya con eso ya cumplieron. Entonces tenemos aquí una gravísima violación de derechos humanos de muchas personas que pasan años y años y años sin que su caso se mueva, sin recibir sentencia, en una prisión encarcelamiento que de entrada no tuvo que haber ocurrido en primera instancia. La discusión de los ministros del día de ayer fue muy interesante, ojalá tengan la oportunidad de escuchar lo que plantearon los ministros, y el ministro Saldívar, el presidente de la Corte, dijo algunas frases que me parecen muy importantes, y nada más me quedo con una y la leo rapidísimo. Él le decía a los ministros, bueno, vayamos a las cárceles y veamos cuánta gente rica hay y cuánta gente pobre hay, a cuántas personas se les fabrican delitos o les ponen agravantes para que ya no puedan salir, y se pasan 10, 12, 15 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia. Entonces me parece que ahí sí habría que darle un tecito de tila, de hierbabuena o no sé, al presidente, para que no vea tantos complots. Bueno, muy bien. Pues son las 2 de la tarde con 58 minutos. Llegamos al final. Nos toca casi postrecito de despedida de 1 minuto, 2 minutos, cuando mucho. Juan Becerra Costa, ¿con qué deseas cerrar esta mesa? No, pues con mi prescripción, ¿no? Ya Alberto dio la suya, una aspirina. Yo lo que creo que necesita el país es una lavativa, querido Julio. Un enema no le vendría muy mal para depurar toda la podredumbre, y entonces partir de ahí. Ya le podríamos dar algunos, por ejemplo, que ya están muy elevados, porque hay muchos que sí llegaron al poder y se elevaron y perdieron piso, pues algún inhibidor del sistema nervioso central para que se alivianen un poquito y puedan ver con mayor perspectiva cuál es la situación. Y finalmente ya, Julio, lo de la secretaria de Educación Pública sí es un asunto a atender, porque uno de los argumentos que se plantearon para que ella quede en el encargo es que fue profesora, es que estuvo en el aula. Entonces, pues digo, hasta Peña Nieto respondió cuando le preguntaron, respondió mal, pero dijo algo, no sé, pues el vuelo del águila de Enrique Krause y un pasaje de la Biblia de San Mateo, ¿no? Pero respondió algo, pudo haber dicho, se acaba de presentar un plan de estudios muy importante, con gran algarabía. Bueno, ¿cómo se le va a enseñar matemáticas a un niño de segundo de primaria? A través del plan de estudios que se está implementando en nuestro país. Digo, ya se pudo haber ido con más profundidad y para que los chavos entiendan el procedimiento y no se lo aprendan de memoria, o finalmente jugando se aprende, lo que sea, pero no quedarse callado. Y esto tiene dos asuntos a discutir. Uno, la estrategia de comunicación política, que es fundamental, porque les tenemos que hablar a todos. Estamos politizadísimos los ciudadanos. Y otra, pues es ir reconocer, porque empezaron a atacar a la reportera que le hizo la pregunta. Pues, ¿cómo atacas a la reportera que le hace una pregunta que además es absolutamente a modo? Una pregunta a modo. No la metió ahí en un laberinto. ¿Cómo enseñarle matemáticas a un niño de segundo de primaria? Y la respuesta de muchos es atacar a la maestra. Es lo que hablábamos hace rato sobre el fanatismo. Bueno, pues sí. Atacar a la reportera. Pues, punto. Se acabó. Así de sencillo. El elefante en la sala. Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, para cerrar esta mesa, lo que nos quieras decir. Bueno, nada más, no creo que el plan de estudios haya sido presentado con mucho bombo y platillo, por la sencilla razón de que en ocasión de la prestación de ese programa, la secretaria todavía, Delfina Gómez, decidió convertir ese evento en su informe de labores, su cierre, y en un acto de campaña con Claudia Sheinbaum a un lado. Esa fue la importancia que Delfina Gómez le dio al tema de la educación y a la presentación de este plan, que es la propuesta central de la 4T en términos educativos. Entonces, bueno, pues veamos si este barco, si esa institución se puede enderezar en manos o conducida por otra profesora, por la segunda maestra a cargo de la dependencia, que no tiene las aspiraciones políticas que marcaron la gestión de Delfina Gómez. Bien, Arturo, gracias. Y bueno, ahora sí, para cerrar ya la mesa, el programa, Alberto, por favor, tu participación. Mira, nada más rapidísimo, hay que mirar a Gilberto Lozano y todo lo que ha desatado, ya hasta se pelea con el dueño de TV Azteca, con Salinas Pliego, ya se peleó con Lili Telle, ya con todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahora sí que ellos lo sacaron del agujero donde estaba muy bien guardado.
Pues qué tristeza de país tenemos que el hombre, uno de los hombres más ricos de México, se dedica a hablar de plátanos con un líder opositor, ¿no? Qué barbaridad. Creo que a ellos les queda bien la receta que propone Juan. No, pues asumo que no saben de lo que están hablando. Bueno, ya estamos ahí en otro terreno lingüístico. Bueno, y fíjate, también se presta para el albur que acabo de decir lingüístico, pero bueno, ya mejor ni sigo hablando. Si no, voy a acabar. Bueno, pues Juan, gracias. Seguimos, nos vemos la próxima semana. Juan, Arturo, Alberto, muchas gracias. Hasta la próxima. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.